La palabra de hoy tiene como título: ¿Es esta pandemia una profecía bíblica que se está cumpliendo? Ese es el título. Bueno, yo no puedo afirmarlo porque eso solo Dios lo sabe. Dios conoce los tiempos y las sazones, pero sí quiero decirle que califica como una señal, como una peste bíblica, califica como un juicio de Dios, como una prueba profética, sí califica. Esta pandemia ha uniformado el planeta. Todos los gobiernos están en lo mismo. La economía está siendo devastada en todo lugar. Y desgraciadamente, a lo que se ve, esto está empezando. No lleva ni la cuarta parte, dicen los expertos. Y ellos mismos dicen que no saben, porque esto es atípico, no se parece a nada de lo que ha sucedido en la historia. Es algo sin precedentes. Ha habido otras pandemias, otras pestes, pero esta es totalmente diferente, altamente contagiosa, tiene de rodillas al mundo, ha hecho estragos en todos los lugares del planeta. Y desde ese punto de vista, yo quiero decirle que el cristiano tiene que descifrar los tiempos. Todo lo que tenga que ver con el mundo entero, quiero decirle que proviene de la agenda de Dios. En otras palabras, todo acontecimiento mundial no sucede si el cielo no lo aprueba, no lo permite. Dios está al tanto de todo lo que está sucediendo. El cielo sabe lo que el mundo está sufriendo. Y si está sucediendo es porque es necesario que pase. Dice un pasaje bíblico en Isaías capítulo 26, verso 9. Que dicho sea de paso, le invito a que usted lea todo el capítulo, que es totalmente profético. El que diga que Isaías 26 es solamente histórico, quiero decirle que le está cortando las alas al profeta. El profeta no es un historiador. Un historiador puede ser cualquier persona. No estamos hablando del profeta Isaías, el que señaló la venida de Jesucristo, el que señaló el milenio, el que señaló la eternidad, el que dijo: porque un hijo nos es nacido. Estamos hablando de algo profético. Isaías 26 habla nada más y nada menos de la resurrección de los muertos, que eso es el arrebatamiento. Habla del juicio sobre los muertos que no conocieron nunca al Señor. O sea, es altamente profético, es escatológico. Y dice Isaías capítulo 26, verso 9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cómo ligar este pasaje a lo que estamos viviendo? Bueno, ahí dice que un juicio sobre los moradores, no de una nación, como ha sucedido en el pasado, que Dios juzgaba a Israel. No, Isaías 26:9 está hablando de un juicio mundial. Por eso le digo que yo no puedo asegurar que esta pandemia sea el cumplimiento de Isaías 26:9, pero sí calza perfectamente y puede que sea una de las señales de los últimos tiempos. Y si esta pandemia, esto que estamos viviendo, es Isaías 26:9, quiero decirle que Cristo está a punto de venir. Y no solamente por este pasaje, sino por otro que en un momento le voy a mencionar. Isaías 26:9, le repito, dice el profeta: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto dure el espíritu dentro de mí, que dice, madrugaré a buscarte. ¿Qué tiene que hacer el pueblo del Señor
en estos tiempos críticos del mundo, madrugar a buscar. Vea cómo está ligada la oración a lo que estamos viviendo. Le voy a contar algo, que la gloria es para el Señor. Ya estamos terminando julio en este momento, un poquito más de la mitad. Pero el Señor tiene como 4 meses de que no ha pasado ni una sola madrugada sin que mi persona se levante a orar. Y yo le doy la gloria a Dios porque mi fuerza yo no puedo. Yo trabajo de 6 de la mañana a 7 de la noche, muy cansado llego, y para despertarme en la madrugada sería un sueño. No podría, pero tengo más de 100 días de estarlo haciendo. Y ligo mucho esto al pasaje: en tanto dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Por qué? Porque luego que hay juicios tuyos, dice, en la tierra, los moradores del mundo. Vean cómo calza perfectamente con esta pandemia. Iglesia, tenemos que ponernos con Dios en oración. Vivimos momentos donde el Señor está a punto de resucitar al cristianismo que vivió para Él durante toda la historia. Porque Isaías 26:9, que habla de un juicio mundial, habla también de la venida de Jesucristo a la tierra, su segunda venida, que es cuando iban a resucitar todos los muertos. Porque dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los cristianos, por supuesto, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos y transformados, y veremos al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. De ahí nos vamos hacia las bodas del Cordero, mientras aquí abajo hay juicios en la tierra. El Señor va a guardar a su pueblo. El Señor va a guardar la iglesia. Hay gente que cree que la iglesia va a pasar por parte de la tribulación, que va a pasar por parte del castigo. Yo les indico que tienen que revisar un poco las Sagradas Escrituras, porque lo que está impidiendo que el anticristo se manifieste es que la iglesia está presente. Y si la iglesia está presente, el Espíritu Santo está presente y está estorbando para que el misterio del anticristo, para que el inicuo se manifieste. Pero esta señal que estamos viviendo, toda la humanidad, no hay nación que se escapó de esto. Y como dije al comienzo, esto está empezando. Y ahora después le quiero dar unos consejos por esto que estoy diciendo. Hay otro pasaje en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que calza perfectamente con esto que estamos viviendo, y esto que estamos viviendo calza exactamente a este pasaje. No estoy diciendo que esta pandemia sea el cumplimiento de esa profecía, pero sí puede ser, y es mejor creer que sí puede ser, porque eso nos pone a resguardo, nos pone a salvo. Dice Apocalipsis 3:10, porque en otras ocasiones me han preguntado algunas personas, esta pandemia que estamos viviendo está en la Biblia, y yo les digo, no sé, pero hay pasajes muy parecidos, como el que acabo de citar de Isaías 26:9, y este todavía es más parecido. Dice el Señor Jesús en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esa parte se la voy a decir. Está hablando de que había una paciencia, de que transcurrió mucho tiempo y que la gente guardó la palabra. Está hablando de algo escatológico, de los últimos tiempos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le está diciendo a la iglesia de los últimos tiempos. Entonces, pero vea lo que dice, y que calza con la pandemia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Escuchó eso? El mundo entero. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Algo que cubre todo el planeta.
Por eso es que calza perfectamente. Vean, la única forma que el Señor guarde a la iglesia de lo que viene de esta pandemia, como dijimos hace un rato, esto está empezando. Ha dejado cientos de miles de muertos ya. Y los que han pasado por esto, algunos han quedado con secuelas. Y ni qué decir del hambre que está provocando esta prueba mundial. Bueno, el Señor dijo, la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si no es esta prueba, la que estamos viviendo, quiere decir que todavía viene una prueba peor que la que se está viviendo en el mundo. En otras palabras, mejor que sea esta, porque si no es esta, quiere decir que viene algo peor todavía. Bueno, pero si es esta, dice la Biblia, yo te guardaré de la prueba. La única forma es que el Señor arrebate a la iglesia. La única forma de que el Señor nos proteja de esta pandemia, porque ¿quién dice que esta pandemia no toca a los cristianos? Claro, económicamente, en su salud, en todas las áreas está tocando el cristianismo. Pero si es que esto se va a empeorar mucho más y se va a poner más crudo, el Señor en este pasaje dice que va a guardar la iglesia, que guardó la palabra de la paciencia por siglos y la está sosteniendo 2020 años después. A esa iglesia seguramente, porque digo seguramente, porque yo no sé los tiempos, eso solo Dios lo sabe. Yo no sé si el Señor va a venir ya. Parece que sí, por estas señales que estamos viviendo. Pero si no fuese eso, Dios sabrá en qué momento. Pero una cosa sí es segura, la Biblia se cumple y Cristo regresará a la tierra. Y un día, antes de regresar, va a levantar la iglesia. El Señor va a guardar a su pueblo. Eso significa que se lo va a llevar para el cielo. Si usted lee Apocalipsis 3:10, usted lee lo que le estoy diciendo. Pero si lee el verso 11, el verso que sigue, ¿saben qué es lo que dice el Señor? He aquí que vengo pronto. Ligado al verso anterior. O sea que, en otras palabras, descifremos esto. Que cuando iba a venir una prueba mundial para probar a los moradores de la tierra, el Señor estaba a punto de venir. Porque el verso que sigue lo dice. Así es como se debe interpretar la Biblia. Un pasaje interpreta otro. Vean, con esto que estamos viviendo, y si es que este coronavirus es esa señal de los últimos tiempos, el Señor le está enseñando al mundo lo que decía Isaías capítulo 26. Los moradores del mundo aprenden justicia con los juicios de Dios. Los gobiernos están entendiendo que no son nada. Las economías del mundo más poderosas están entendiendo que esto los hizo sentirse lo que son, totalmente indefensos y sensibles, y que se necesita a Dios. Yo sé que a pesar de esta lección que Dios le está dando al mundo, porque para mí personalmente este coronavirus es el megáfono que Dios está usando para hablarle a todo ser humano, aún a la iglesia. Está hablando a las congregaciones, nos está hablando a los pastores, a ver si lo que estábamos predicando era de verdad. ¿Dónde quedaron esas doctrinas de que somos hijos de un rey y que nunca nos iba a faltar nada y que nunca nos iba a pasar nada y que siempre íbamos a tener mucho dinero? Eso no era de Dios, porque la Biblia habla de los cristianos más honrados en la palabra del Señor, aquellos que vivían en cuevas, aquellos que no tenían nada que comer, que se vestían porque no tenían ropa, con pieles de ovejas. ¿Y sabe qué dice el Señor de ese cristianismo? El mundo no era digno de ellos. ¿Dónde queda la doctrina de la prosperidad en eso? Yo no estoy en contra de eso. Dios prospera, Dios bendice, pero ese no es el tema central. Si ese fuera el tema central, los multimillonarios del mundo no necesitarían ir a ninguna iglesia cristiana. Pero cuando se predica que no importa ganar el mundo, pero ¿para qué? Si se pierde el alma, ya ese es otro cantar. Ahí los millonarios quedan con bancarrota,
porque saben de que nada pueden llevarse de este mundo. Dios le está hablando al mundo a través de esta pandemia. Era necesario. Si Dios no hubiese permitido esto, hubiesen seguido todavía esos movimientos antibíblicos en las calles. Los gobiernos hubiesen seguido con mucha libertad para promover políticas que no son de principios cristianos, que no tienen lógica, que no tienen pies ni cabeza, inventos de hombres, tonteras, idioteces que provienen de las mentes más brillantes supuestamente. Dios le ha hablado al mundo, pero también nos está hablando a la iglesia, que esto puede ser una señal de que Él está a punto de venir. Yo no sé el momento, lo que sé es que hay que estar preparados, hay que velar y orar para que el Señor en ese día nos pueda arrebatar. Y por último, como consejo, yo no sé hasta dónde va a llegar esto. Sí sé que se va a poner muy crudo, lamentablemente. Pero Dios está con su pueblo. Y como consejo de cristiano, le digo, economice, organícese, porque no sabemos lo que viene. Dios está con su pueblo y nos manda a ser precavidos y percatados, pero sobre todo velando, para que podamos estar en pie cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre. Dios los bendiga.